Hola, mi nombre es Paula Buitrago, enfermera de acá de la Clínica Cardiovascular. El día de hoy vamos a hablar sobre la preparación del paciente pre y posoperatorio quirúrgico cardiovascular. Entonces, para comenzar, vamos a empezar hablando sobre el contenido. Vamos a hablar sobre las principales patologías susceptibles a intervención quirúrgica cardiovascular, los tipos de cirugía cardiovascular que realizamos acá en la clínica y los cuidados de enfermería en el paciente pre y posquirúrgicos en cirugía cardiovascular. Vamos a hablar sobre las principales patologías. La primera es la enfermedad coronaria multivaso, la segunda, la insuficiencia cardíaca avanzada, en tercera tenemos las valvulopatías cardíacas y por cuarto, las arritmias. Empecemos a hablar de la enfermedad coronaria. Para hacer una definición clara, decimos que es una lesión o una enfermedad de los principales vasos sanguíneos del corazón. También decimos que generalmente la causa principal es la acumulación de placa que provoca que las arterias se angosten y limiten el flujo de la irrigación sanguínea. Esto lo llamamos aterosclerosis coronario, que nos lleva a la enfermedad coronaria. También podemos ver que al suceder esta enfermedad anterior, la aterosclerosis, se va a generar un infarto al miocardio. ¿Por qué sucede esto? Porque hay una ruptura o se desprende una placa del ateroma y genera la obstrucción en una de las arterias principales del corazón. Cuando hay una estenosis mayor del 50% en una de las arterias, se genera la isquemia miocárdica. Como podemos ver acá en esta imagen, va a mostrar dónde se generó el trombo y qué parte de lesión generó en el corazón, ¿sí? Como lo vemos en la imagen. Entonces, esto va a definir que el paciente debe de llevarse a un procedimiento más avanzado para corregir la obstrucción que se generó. La enfermedad coronaria tiene factores de riesgo modificables y no modificables, que son los que ya conocemos: la hipertensión arterial, la diabetes, la dislipidemia, el tabaquismo y algunos antecedentes familiares, que esos sí no son modificables. ¿Cómo podemos diagnosticar o cómo lo hacemos acá en la clínica? Por métodos y pruebas invasivas y no invasivas. Primero, el paciente llega al servicio de urgencias y es evaluado por el médico, quien se le va a ordenar un EKG. En el EKG vamos a observar si se generan cambios en el electrocardiograma que nos puedan indicar que el paciente está infartado, como otros no lo van a mostrar. Entonces, ahí se hace un descarte. Se va a tomar unos troponinas, unos niveles de troponina que nos van a mostrar también si el paciente ha generado un infarto o no, que son esos marcadores. La tercera evaluación que se puede dar es por medio de la clínica que el paciente va a mostrar y el médico lo va a diagnosticar. Y por cuarto, vamos a hacer las pruebas diagnósticas no invasivas y las invasivas. En las no invasivas vamos a ver que estamos basados en la eco transtorácica, que la hacemos para evaluar si hay algún daño en el corazón. Y las invasivas es llevar ya al paciente a un cateterismo coronario para diagnosticar si se puede corregir de esta forma una coronariografía, o si el paciente, las lesiones son tan grandes y de cuántos vasos, para llevarlo al bypass coronario. Entonces, estas son las pruebas diagnósticas para la enfermedad coronaria. Ahora llegamos a la parte de cómo se hace esta corrección. ¿Cómo se va a hacer? Por medio de un bypass coronario. ¿Qué es un bypass coronario? Es la cirugía donde se va a revascularizar el miocardio. Esta consiste en
volver a restablecer el flujo sanguíneo en la arteria enferma, realizando un bypass o también lo llamamos un injerto coronario. Por medio de esto vamos a hacerlo con unos vasos. ¿Cuáles son los principales vasos que el médico cirujano tiene a su elección? Primero está la mamaria interna, la vena safena y las arterias radiales. Las venas safenas y las arterias radiales siempre van a estar evaluados previamente antes de el paciente ir al quirófano para ver que estén de buen calibre, que estén adecuadas. Todo eso lo diagnostica y lo elige el médico. Como podemos ver en esta imagen, vemos las conexiones o los puentes que hacen para poder conectar de un vaso mayor a las arterias que irrigan el corazón, que son las mayores. Entonces ahí vimos cómo se hizo la conexión del bypass. Como les decía, entonces se hace con la arteria mamaria interna, puede ser también con una arteria radial y con una vena safena. Ahora continuamos con las alteraciones valvulares. En esta vamos a diagnosticar al paciente con una estenosis valvular, un prolapso o una insuficiencia valvular. Ahí vemos las diferencias de estas, que el paciente puede llegar con cualquiera. ¿Cuáles son las causas de esta patología? Principalmente pueden darse por malformaciones. El segundo, por un proceso de envejecimiento normal de este órgano y del cuerpo, pues como normal la persona, y algo otras enfermedades como son la congénita, una fiebre reumática puede llegar a este daño y una endocarditis. ¿Qué podemos hacer para corregir esto? Hay dos formas: cirugía de corrección del daño de la válvula o cambio de válvula. ¿Cuáles son las válvulas que estamos utilizando? La biológica o la mecánica. La biológica por lo regular siempre es humana o de porcino, y la válvula mecánica, que también estas se escogen dependiendo del tipo de paciente. Bueno, continuemos con la cirugía cardiovascular. La primera en esta parte, que son otros tipos de cirugías que también realizamos, es la cirugía de Bentall. ¿Qué es la cirugía de ventas? Esta se me olvidó. Atrás. El título, K. Continuamos con otras cirugías cardiovasculares. En esta encontramos la cirugía de Bentall. La cirugía de Bentall es la triple cirugía cardíaca que adquiere este nombre por su creador, que fue el señor Hugo Bentall. ¿En qué está indicada? Está indicada en las enfermedades aneurismáticas de la aorta ascendente. ¿En qué consiste esta cirugía? Consiste en sustituir la válvula aórtica por una mecánica. Se sustituye la aorta ascendente con un conducto artificial y se hace la reimplantación del ostión coronario. Entonces miren que son 3 cirugías en una. Vamos a corregir 3 daños para poder darle funcionalidad a esta parte del corazón. En esta imagen podemos observar el tracrón con el que hicieron la corrección. En esta imagen se muestra igual donde están haciendo la corrección de la aorta. Vamos a hablar de la segunda patología, que es la técnica de Tyrone Davis. Esta consta
de que vamos a hacer una corrección y está indicado en las enfermedades aneurismáticas de la aorta. Y también tienen, a comparación de la de Benthal, esta no tiene insuficiencia valvular aórtica. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta? Sustituir la aorta ascendente con el conducto artificial de Dacron, como lo vimos en la imagen, es como un envueltico donde cubre toda la arteria. Y vamos a hacer la reimplantación del ostión coronario. Entonces en esta se corrigen 2 y en la de Benthal se corrigen 3. Esa es la diferencia entre estas dos. La tercera cirugía se llama cirugía de Maze o de laberinto. ¿Cuándo realizamos esta cirugía? Está indicado en pacientes en fibrilación auricular, sin respuesta a otros tratamientos. O sea que el paciente ya ha pasado por estudios electrofisiológicos, por descargas para mejorar el ritmo de la arritmia y no ha mejorado. Entonces esta es la última que se realiza para corregir esta fibrilación auricular. ¿En qué consiste? Consiste en crear cicatrices en los focos que están produciendo la arritmia. En la cuarta cirugía que vamos a hablar es el trasplante cardíaco. Este es una utilización terapéutica de los órganos o tejidos humanos provenientes de un donante vivo o fallecido para sustituir la pérdida del órgano del receptor que está en la lista de espera y así continuar con su vida. En el trasplante cardíaco tenemos 3 etapas. La primera etapa que vamos a hablar es la del pretrasplante. En esta vamos a tener el paciente que puede ingresar por urgencias o el paciente hospitalizado. Si el paciente llega por urgencias, entonces le vamos a canalizar la vena y le vamos a tomar la muestra. ¿Cómo va a llegar a urgencias? Me devuelvo y les cuento. Va a llegar a urgencias porque el médico lo va a informar, lo va a llamar, le va a decir que se presente, que hay un posible donante. Mientras que ellos están en el rescate, entonces enfermería se encarga de tener todo listo. Entonces llega el paciente por urgencias, se canaliza la vena, se toman las muestras, verificamos los consentimientos informados que previamente el paciente va a estar en la historia antigua, entonces mandamos a pedir la historia antigua al archivo y ahí va a estar los consentimientos. Si estamos en hospitalización, el paciente está esperando desde hospitalización, entonces le hacemos firmar todos los consentimientos, que cuáles son los mismos que tiene una cirugía cardiovascular, pero este tiene el consentimiento informado de trasplantes, que ahorita se los voy a decir todos. Le vamos a dar la administración de inmunosupresores, que este consta de 1 gramo de microfenolato, o sea, 2 pastillitas de 500, que eso se van a administrar cuando ya el órgano está en la clínica, ya nos llamaron del servicio de cirugía, traiga al paciente, entonces en la puerta del quirófano le vamos a dar las 2 pastillitas de microfenolato que dan 1 gramo con un poquito de agua. También vamos a estar pendientes de que el médico, antes de llevarlo a cirugía, nos ordene la profilaxis antibiótica, la cual vamos a entregar en el quirófano o dependiendo si el paciente es alérgico o no, se iniciará en el servicio de urgencias o en hospitalización. Y de ahí ya entregamos el paciente al servicio de cirugía. Estos pacienticos, pues el acompañamiento a la familia y a él mismo, darles tranquilidad, darles la seguridad posible que les podamos brindar de la parte de enfermería. Continuamos con la segunda parte, que es el transoperatorio. Todo esto ocurre ya dentro del quirófano. Entonces allá ya la enfermera del quirófano lo va a preparar, le van a dar la inducción anestésica, le van a dar sus esteroides, sus antibióticos,
le van a tomar exámenes de laboratorio extra por si necesitan transfundirlo, le van a tener un mantenimiento de estabilidad hemodinámica del paciente. Todo esto es en el quirófano. Entonces nuestra partecita es hasta la puerta del quirófano cuando lo entregamos en el pre. En la etapa del post-trasplante, entonces este paciente ya es de enfermería nuevamente. Él va a llegar inicialmente al posoperatorio inmediato, que es en la UCI, donde se pueden manejar complicaciones o no complicaciones, donde enfermería va a estar pendiente del mantenimiento de sus funciones cardiovasculares, neurológicas, renales y respiratorias, pues que tener presente que es un paciente recién operado. Vamos a tener control de las complicaciones, el sangrado, las infecciones, el dolor y también las alteraciones emocionales cuando ya el paciente empieza a despertar. Desde que el paciente sale entonces desde el quirófano, vimos que ya se le iniciaron sus medicamentos inmunosupresores que van a continuar en la UCI, van a continuar cuando estén en pisos y van a continuar cuando estén en la casa. Entonces darle mucha educación desde este inicio. Continuamos en la etapa de post-trasplante. Entonces ya llegamos al posoperatorio mediato y tardío, donde vamos a seguir con la administración de los medicamentos y los niveles de estos mismos. La preparación también está en que vamos a llevar unos controles con unas ecos transtorácicas, también van a tener biopsias del miocardio, a ver cómo va el injerto, la administración de sus profilácticos. También va a estar incluida en esta parte ya la rehabilitación cardíaca y pulmonar, que es muy importante para él. Bueno, todo esto referente al trasplante ya lo terminamos. Ahorita, cuando empecemos a hablar sobre todos los cuidados pre y post que vamos a tener con el paciente, vamos a adicionarles otras cositas. Bueno, cuando ya tenemos estos pacientes que vamos a llevar al quirófano para que les realicen estas diferentes cirugías, tenemos en nuestra parte de enfermería que realizar un listado, un chequeo de que se han cumplido todas las, ¿cómo se dicen? Todo lo necesario para que el paciente esté listo para una de estas cirugías. Entonces, en el check-in vamos a hacer y vamos a responder. Usted va a abrir la plataforma y vamos a buscar la lista de chequeo y él se va a empezar a desplazar donde vamos a encontrar que sí se le realizó un cateterismo. Entonces sí tiene cateterismo y con eso se le diagnosticó que está infartado, que tiene una enfermedad coronaria de 3 vasos, de múltiples vasos, que tiene una insuficiencia valvular, que tiene una estenosis. Es la confirmatoria del daño que se hizo en el corazón. Vamos a mirar los exámenes de laboratorio, que todos estén completos, todos los prequirúrgicos. Vamos a mandar a la familia al servicio de laboratorio, al banco de sangre para donar sangre. Mínimo son 6 personas para que colaboren. Pues si no hay unas familias, unos pacientes que son muy solitos, pero siempre darle la educación, que es bueno que nos ayuden con esto. Le vamos a iniciar la terapia incentiva antes del proceso quirúrgico. Entonces, nosotros como enfermería se los podemos iniciar, pedimos el incentivo, le decimos al doctor que nos lo ordene, se lo pedimos, se lo enseñamos a manejar. Está indicado que siempre va a empezar en 200 y ya cuando la terapeuta respiratoria lo valore, ella le va a indicar cuánto va a subir en la expansión de pulmonar. Vamos a continuar con la lista, nos va a preguntar que si el paciente ya tiene los baños prequirúrgicos. Entonces, todas las cirugías cardiovasculares donde se va a tocar la arteria aorta debe llevar unos baños prequirúrgicos. ¿Cuándo se realizan los baños prequirúrgicos? Se realizan el día anterior a la cirugía, a las 5 de la tarde, se le da la educación al paciente.
¿Cómo es la educación? Le vamos a llevar al paciente la toalla, la bata y una bolsita de jabón de clorexidina. Le vamos a enseñar a bañarse. Entonces le vamos a explicar, señor Pedro, como se llame, se va a meter a la ducha, se va a bañar con su jabón normal, todo el cuerpo, incluido la cabeza, el cabello. Se va a enjuagar con abundante agua y después de esto se va a aplicar el jabón de clorexidina. Es una bolsita la cual se la va a impregnar toda en su cuerpo, frotándola especialmente en el cuello, en el tórax, en el ombligo, en las axilas y en ambas ingles y en las piernas. Les vamos a explicar que él es rosadito y que se debe frotar fuertemente hasta que se vuelva blanquito. Que este jabón no se aplica ni en la cara ni en los genitales, porque puede haber irritación. Y después de que se lo frotó todo y cambió el colorcito a blanquito, se va a enjuagar con abundante agua para que no vaya a haber alguna reacción. Se va a secar con la toalla limpia que le entregamos y que tiene dos opciones: de ponerse la bata que le estamos ofreciendo o ponerse una pijama o otra ropita limpia, no con la que estuvo todo el día, porque estamos barriendo bacterias de la piel. ¿Cuándo es el segundo baño? El segundo baño se realiza durante la mañana, dependiendo de la hora que esté programado el paciente en el quirófano, el paciente se lo va a realizar. Estábamos hablando de un hombre. Si es una mujer, la mujer se debe lavar el cabello el día anterior con champú que le quede limpio, porque el día siguiente del segundo baño, la mujer, si tiene el cabello largo, no se lo puede mojar, porque al quirófano no deben de ir con el cabello húmedo. Entonces, ese día no se va a mojar el cabello. Si el hombre lo tiene pues corto, normal, se le seca más fácil. Entonces, en el segundo baño, es durante la mañana. ¿Cómo va a ser? Va a ser igual que al día anterior, pero les tenemos que explicar, porque entonces de pronto no se van a duchar con su jabón cotidiano, sino que se van a echar nomás el rosadito de clorexidina, no. Entonces es igual, primero con su jabón normal, se enjuaga y luego con el de clorexidina, se enjuaga con abundante agua y ya sí se debe colocar la bata de la institución sin ningún accesorio, sin ropa interior, decirles que se retiren la prótesis dental, los aretes, las cadenas, los relojes, sin nada de estas cositas. Entonces ahí vamos a chequear que el paciente sí se realizó su baño. También tenemos que decir o definir y vigilar por parte de enfermería que el paciente tampoco tenga molestias odontológicas, y si la tiene, pues que el médico lo valore. Esto también lo hace el anestesiólogo, también le hace todas estas preguntas. Continuamos que hay que retirarle la prótesis dental, las joyas, debe llevar manilla de identificación correcta, si es alérgico la roja, si es para trasplantes entonces la verde, la blanca que no tiene ninguna indicación, ninguna contraindicación pues, y la amarilla pues si el paciente está aislado. Entonces llevar manilla bien diligenciada. Vamos también a revisar el paciente las uñas, que no tenga esmalte, la barba, el bigote, muy importante. El paciente en el primer baño prequirúrgico del día antes se debe retirar el bigote y la barba. Vamos a hacer también en la lista de chequeo que el paciente tenga el ayuno. Entonces le vamos a explicar que el día previo hasta las 10 de la noche puede recibir alimentos. De ahí en adelante, hasta la hora de la cirugía, no puede ingerir nada, solamente los medicamentos que le lleve el auxiliar, la enfermera, para sus patologías. Vamos a mirar también que el paciente tenga
una venita con un yelco calibre 18 en la manito derecha y otra con un yelquito 22 para el antibiótico. Entonces debe ir con 2 venitas al quirófano. Si no es posible, si el paciente es muy difícil, pues ya se concilia, se habla con la enfermera del quirófano a ver qué se puede hacer. Pero en lo posible siempre debemos de llevar al paciente con 2 venas. Las medias antiembólicas también lo muestran en la lista, pero estas están en el paquete incluido de la cirugía, entonces ellos van a salir con las medias desde el quirófano. La premedicación. ¿Quién da la premedicación? La da el médico anestesiólogo y el médico cirujano. Entonces el anestesiólogo va a ver qué le va a ordenar, si acetaminofén, si algo para dormir. Bueno, ellos deciden su medicamento. Y nosotros tenemos que estar pendientes de que sí les ordenen sus antibióticos antes de la cirugía. ¿Qué medicamentos vamos a suspender antes de la cirugía, previo a la cirugía? El ASA no se suspende en pacientes con angina o infarto, no se suspende, aquí casi nunca se suspende. Se va a suspender sí el Plavix o el clopidogrel, que se da a veces cuando estos pacientes llegan en urgencia, llegan al servicio de urgencias o llegan de urgencias a hemodinámica, les dan unas cargas, entonces ellos siempre van a tener 5 días para depurar este clopidogrel, entonces no van con clopidogrel. Suspender los anticoagulantes. En este podemos ver el más importante, que es la warfarina. Si el paciente es anticoagulado, debemos de estarles haciendo controles para llevarlo con un INR menor de 1,5. Si el paciente tiene otro anticoagulante, la heparina de bajo peso molecular, esta la vamos a suspender 6 horas antes con previa orden médica. El paciente va a ir con la bata institucional, con la abertura hacia atrás. También vamos a verificar que la cirugía esté autorizada. Vamos a verificar que les hablaba ahorita que les iba a contar de los consentimientos informados. Son 5 de las cirugías cardiovasculares. ¿Cuáles debe llevar? El específico de la cirugía cardiovascular, el de transfusiones, el consentimiento de VIH, el consentimiento de anestesia y el consentimiento de ecotrans esofágica, que esta se realiza en el posoperatorio inmediato, lo hacen en el quirófano. Entonces son 5 consentimientos: el de cirugía, el de transfusiones, el de VIH, el de anestesia y el de la ecotrans esofágica. Y en el trasplante cardíaco hay uno que dice trasplante cardíaco. Vamos a revisar también que debe estar la historia clínica, la actual y la antigua, completas, o si no, pedirle el favor a la secretaria que nos la pida al archivo. Vamos a chequear también que tenga rayos X de tórax previos, un EKG que se le tomó previo en urgencias o en el servicio de hospitalización. Y hay otras cositas que podemos tener en todos los tipos de pacientes, todos no son iguales, pueden tener un TAC de abdomen, en este caso no, una ecoabdominal, entonces uno va jugando con el chequeo de la lista. Vamos a revisar la hoja de los exámenes prequirúrgicos, que estén todos completos, todos los que les ordenó el cirujano. Y les vamos a dar instrucciones al familiar y al paciente en el momento de que vamos a movilizar el paciente al quirófano. Les vamos a explicar que deben recoger todo de la habitación, que el paciente después de cirugía va a quedar en la unidad de cuidados intensivos aproximadamente 2-3 días, dependiendo de cómo le vaya. Entonces deben de entregar la habitación y luego, otros días luego, los vamos a volver a ver. Entonces deben de entregar la habitación en el momento que vamos a trasladar el paciente al quirófano. Ya terminado todo esto que debemos de hacer, ya tenemos el paciente pues operado, ¿cierto? Ya pasó por la UCI, entonces ya no lo van a devolver a los pisos de hospitalización. Entonces, por parte de enfermería tenemos que tener cuidados, vamos a basarnos en cuidados
en unos efectos que puede generar la cirugía cardíaca. Entonces, ¿qué efectos pueden haber? A nivel cardíaco, puede generarse otra isquemia miocárdica. Puede ser que le pase al paciente nuevamente, se taponó una arteria, entonces necesita ir nuevamente al quirófano, entonces vamos a vigilar esto. ¿Cómo lo podemos vigilar? El paciente puede hacer un síndrome de bajo gasto, donde vamos a vigilar los signos vitales, la hipotensión, vamos a medir que no esté presentando oliguria, taquicardia, diaforesis. También vamos a vigilar en la parte cardíaca que no se generen arritmias, y si generan, pues informar inmediatamente para que sea evaluado por el médico del piso o el médico especialista. Ya habíamos hablado que vamos a vigilar las cifras tensionales, puede haber una hipertensión arterial, y también que puede ser factible que lo veamos en piso, es que el paciente presente signos de taponamiento. Y podemos ver la tríada de Beck. Bueno, a nivel pulmonar, ¿qué vamos a vigilar? Vamos a vigilar al paciente que esté oxigenando bien, que no se presente disminución de la saturación, que no se presenten hemotoras, neumotoras o edema agudo de pulmón, informar si vemos algún síntoma o signo que nos está refiriendo que se está generando esto, una telectasia. Entonces vamos a insistir mucho con la terapia respiratoria, con el incentivo. Por eso les enseñamos antes de ir al quirófano, días atrás, cómo usar el incentivo, porque esto les va a ayudar mucho a su recuperación. Ellos no les gusta hacerlo mucho, entonces cuando uno pasa en la ronda de enfermería, siempre les va a preguntar cómo va el incentivo respiratorio, si lo estamos realizando. Recuerden que son 10 veces cada hora, que esto le va a ayudar a mejorar su parte pulmonar, a respirar mejor, pero ellos, por no sentir dolor, no lo usan mucho. Entonces siempre al pasar la ronda de enfermería, insistirles, buscárselo, lo tienen guardado, no sacárselos, ponérselos al lado de la cama para poder hacer la terapia. A nivel renal, que vamos a vigilar que no se generen unas fallas renales, que no se presente un déficit o exceso de volúmenes. Entonces vamos a vigilar los edemas, vamos a vigilar las extremidades, y si vemos que empieza a aumentar los volúmenes con el que ellos no llegaron, entonces informar oportunamente. El balance de líquidos, siempre tenerlo presente, siempre a las niñas auxiliares que nos ayuden a cuantificar los líquidos ingeridos y eliminados. A nivel neurovascular, estos pacientes pueden presentar desórdenes neurológicos que se clasifican casi siempre en el síndrome de disfunción transitoria o síndrome de daño persistente. ¿Qué vamos a vigilar acá? Que el paciente siempre esté orientado, tranquilo. Si vemos alguna anomalía en su parte sensorial, avisar, motora, porque puede haber algún daño en el posoperatorio de estas partes. A nivel gastrointestinal, vamos a vigilar vómito, distensión, llegan con muchas náuseas, que están constipados porque llevan muchos días en reposo, muchos medicamentos analgésicos que ayudan a que el paciente se ponga constipado. Vamos a vigilar presencia de hemorragias digestivas, pues por medicamentos, por muchas cosas relacionadas al posoperatorio. También pueden presentar un infarto intestinal, un daño pancreático. Entonces, con todo esto vamos a tener muchos controles, creerle al paciente que si tiene dolor abdominal es cierto, hacerlo evaluar, ponerle analgésicos, y si no mejora, pues seguirlo evaluando, porque puede pasar que un trombito durante la cirugía se movió y puede llegar también a la parte gastrointestinal. Por parte de enfermería, ¿qué vamos a vigilar? Entonces, ya en las diapositivas anteriores lo hemos hablado, vamos a vigilar el patrón respiratorio, que esté adecuado,
que no se esté forzando para respirar, el control estricto de los signos vitales, cuantificar los drenes y las diuresis, vigilar los edemas, vigilar las manifestaciones de arritmias, que siento el corazón acelerado, creerle al paciente, irlo a chequear, vigilar el dolor y las características. Un paciente en un posoperatorio no debiera de tener dolor, siempre estar controlado. Y por último, el estado neurológico, pues estos pacientes hacen delirium, ¿cierto? Pues estuvieron en una unidad de cuidados intensivos, más solos, máquinas a su alrededor, entubados, después fueron despertando, pueden quedar con mucha parte de delirium, entonces estarlos ubicando que están en la clínica, están en un servicio de hospitalización, que la familia los acompaña, que fue operado, bueno, etcétera. Con las necesidades del paciente, que va a estar relacionado con enfermería. Entonces, enfermería debe estar cubriendo siempre la necesidad de la movilización del paciente, acompañarlo. Ellos siempre llegan con muchos temores, muchos miedos, pues en la UCI los tienen acostados, en reposo. Entonces llegan y los colocan en la reclinomátil y entonces, ¿a qué horas me van a llevar al baño? No, es desde que el paciente llega en ese momento, es empezarle a dar la educación a él y a la familia. No, me llama, yo lo voy a acompañar hasta el baño, vamos a empezar a movilizarnos. Es que en la UCI no me dejaban, entonces no, aquí va a ser diferente, nos vamos a empezar a movilizar como si estuviéramos en la casita porque previo nos vamos a ir para la casa, el cuidado con las heridas, les vamos a enseñar que antes del baño se deben de cubrir las heridas porque deben de estar siempre y permanecer limpias y secas. Les vamos a hablar sobre la higiene y la protección de la piel, el baño diario es muy bueno, la terapia incentiva, como les conté, el incentivo es muy importante, colocarle las medidas antiembólicas, en la ronda de enfermería siempre revisar al paciente completo, las heridas, que las estén cubierticas limpias y secas, si hay algún drenaje entonces se ve la necesidad si se destapa o no, mirar que las medias estén colocadas, se colocan de día y descansan en la noche, entonces el familiar es que están mojaditas, entonces cuando se sequen se le colocan las medias, son muy importantes. La alimentación, insistirles pues con la parte alimenticia para ayudar a cicatrizar y a mejorar estas heridas, a coger más fuerzas. Bueno, entonces nosotros como enfermeros sabemos hablar mucho y contarles muchas cositas para que ellos puedan mejorar rápidamente en su posoperatorio tardío, porque este ya es tardío, ya están en los pisos. Evaluación. Les vamos a hacer pues así como retroalimentación y evaluarlos, a ver qué tanto han aprendido en el tiempo que lleven en la parte de hospitalización, para el día del egreso poderles dar y concluir bien la educación, que se va a basar en el cuidado de las heridas, en el uso del incentivo, en los signos y alarmas relacionados con las heridas, la alimentación, el ejercicio, las medias, el uso de las medias y los medicamentos. Todo esto va a ser en el egreso. Bueno, vamos a continuar con el manejo de la herida en el paciente preoperatorio. Entonces, esta partecita es días antes del baño prequirúrgico, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer enfermería? Pues enfermería puede revisar la zona donde va a ser la intervención, el tórax, que no tenga alergias, si es velludo, ¿cierto? Entonces enfermería también puede valorar estas cosas y a decirle al doctor, es que él tiene una alergia o se rasca mucho la piel, ¿qué será? Entonces nosotros también debemos desde el principio evaluar la parte del tórax donde va a ser la incisión. Entonces ya les expliqué lo de los baños prequirúrgicos. El pecho, si el tórax, si es velludo, no se rasura en los pisos. Esta parte se hace en el quirófano. Enfermería también va a estar pendiente entonces de la profilaxis
microbiana. Acuérdense en que el médico la ordena dependiendo del tipo de paciente. Si es alérgico, tenemos una tablita donde dice si es alérgico cuál antibiótico debe llevar, y si no, la profilaxis normal. El manejo de la herida en el posoperatorio. Entonces, cuando el paciente llega a los servicios de hospitalización, llegan con la herida cubierta como salieron del quirófano, cubiertica, con las gasitas limpias y secas. Se les va a explicar a los pacientes que estas heriditas no se tocan a menos de que no se manipulan, a menos de que tengan un drenaje o una secreción presente. Entonces la enfermera siempre al pasar la ronda va a evaluar las heridas. Permiso, le voy a revisar las heridas, pues porque ellos son penosos, porque son sus partes íntimas. Entonces le voy a revisar las heridas, los apósitos limpios y secos. En caso de que se presente una secreción o un drenaje, se va a hablar con el médico, se le va a contar las características que están y se va a conciliar con él si se destapa o no se destapa. Por lo regular se destapan porque no se pueden dejar esas heridas húmedas. Entonces vamos a retirar los apósitos externos y mirar los apósitos primarios, que siempre se van a ver así, que estén limpiecitos y secos, ¿cierto? Si hay alguna secreción, pues ya se mira, se destapa, se realiza curación y vuelve y se cubre. Pero la idea es llegar a los 10 días. Y se hace una nota, pues que se le pidió permiso a concilio con el médico y se hizo la verificación de la presencia de secreciones y esto, entonces se realiza la curación. Siempre escribir de lo que se hizo. Bueno, entonces le vamos a decir al paciente que para la ducha se debe tapar con una bolsita plástica para evitar que se moje, ¿cierto? Entonces el auxiliar lo va a ir a cubrir, va a quedar bien cubiertico para que no se moje durante la ducha. Bueno, le vamos a decir que estos apósitos se retiran en 10 días, contando desde el día que lo operaron. Se les va a decir que se va a meter a la ducha, se va a mojar los apósitos y se los va a retirar mojaditos, toditos, y que se va a lavar diario con agua y jabón, frotando cuidadosamente para no lacerarse la piel, que se va a lavar con un jaboncito líquido, frotándose la herida con la yemita de los dedos, se va a lavar y se va a enjuagar con abundante agua, y que se va a colocar una línea de microporo sobre la herida del esternón por 4 días, que esta se va a hacer durante un mes. Entonces uno les explica que no se van a dejar de bañar porque a los 4 días es que me lo voy a cambiar, no, se van a lavar la herida sobre el microporo con el jaboncito y abundante agua y se vuelven a colocar el otro microporito y al 4.º día nuevamente se baña, se quita el microporito viejo, se lava y vuelven y se ponen el microporito nuevo por un mes. En un mes ya debe estar cicatrizada la herida. Los pacientes de bypass casi siempre, no siempre, van a tener una safena, sea la derecha o la izquierda, ¿cierto? Donde le sacaron la safena. Entonces van a tener unos punticos, unas heriditas pequeñas por donde le sacaron la safena. Estas heriditas van a estar suturaditas. Entonces a los 10 días también se van a destapar y se les va a poner también un microporito para que ayuden a cicatrizar. Siempre, si el paciente presenta edema, entonces deben de tener las extremidades elevadas y siempre las medias puestas. Acá es muy importante recordar que si la safena está húmeda, pues tratamos de no colocar las medias, pero es indispensable usar las medias en el día y descansan en la noche. Les vamos a hablar sobre la movilidad y el ejercicio, de usar el cojín de apoyo, caminar diariamente,
a tolerancia de acuerdo a su estado con el que está en su recuperación. Hay unos que son más lentos, otros que son más rápidos en esta recuperación, entonces el ejercicio va a ser a tolerancia. Decirles también que tener una adecuada hidratación durante y después del ejercicio realizado. Usar el incentivo, como ya se lo he dicho muchas veces, 10 veces cada hora. Les vamos a hablar también sobre evitar las relaciones sexuales inicialmente el primer mes y al segundo mes ya las pueden retomar. Les vamos a hablar sobre la alimentación adecuada, donde está basada pues de proteínas, de verduras, de frutas, de hidratación, para que contribuyan a la mejor cicatrización. Les vamos a hablar también de los medicamentos, de tomárselos adecuadamente, como está prescrito en la fórmula, no dejarlos de tomar para que la recuperación en la casa sea mejor. Y ahora les voy a presentar el folleto que se les va a entregar en el egreso al paciente, donde está toda la información que les acabo de dar. Entonces, fuera de que uno les va a dar la educación, les vamos a entregar el folleto para que ellos lo puedan tener en la casita más cerquita y lo puedan estudiar y evaluar y me falta el punto 2, no lo he hecho, el punto 4, o ellos tener claros estos puntos que les acabo de explicar. También en el egreso les vamos a explicar por qué van a consultar. Entonces van a consultar acá en la clínica donde los operamos y van a consultar por urgencias. ¿Por qué van a consultar? Si la herida, se les abre la herida, si les da fiebre, si se les inflamó, se les endureció la herida, si está enrojecida, si hay sangrado, si hay una secreción. Venir a urgencias. Si tienen un dolor fuerte que no les dé con los analgésicos, y ya les dije lo de la fiebre mayor de 38, venir a consultar por urgencias.